Hay momentos en la vida en que la paciencia se agota. Momentos en que las palabras ya no sirven. En que las notas ignoradas, las llamadas sin respuesta, y las promesas rotas acumulan un peso que ninguna persona puede seguir cargando en silencio. Este es un documental sobre esos momentos. Sobre 3 personas ordinarias que se encontraron en situaciones extraordinarias. Que intentaron hacer las cosas bien. Que siguieron los canales correctos. Que pidieron ayuda a quienes debían dársela. Y cuando todo eso falló, tomaron el asunto en sus propias manos. Lo que hicieron no fue violento. No fue ilegal en ninguno de los casos. Pero fue preciso. Calculado. Y en cada historia, absolutamente devastador para quienes lo merecían. Esto es lo que pasa cuando una persona ordinaria llega al límite. Presta atención. Viernes por la tarde. El sol empieza a bajar sobre el edificio de apartamentos. El estacionamiento, accesible únicamente a través de una puerta automática con control remoto, debería estar tranquilo a esa hora. Debería. Pero hay un auto que no debería estar allí. Un auto desconocido, sin permiso, sin aviso, bloqueando el espacio de otra persona. No una vez. No 2 veces. Sino semana tras semana, durante 5 viernes consecutivos. Y lo más frustrante no era el auto en sí. Era la indiferencia. Era la certeza de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente lo que estaba haciendo y simplemente no le importaba. El dueño del espacio vivía solo con un automóvil. Guardaba el espacio delantero libre para amigos, para visitas, para las noches de fin de semana en la ciudad. Era un gesto generoso que alguien desconocido había decidido explotar. La primera semana, dejó una nota. Educada. Clara. La segunda semana, dejó otra. Menos educada. La tercera semana, imprimió una fotografía del auto con la placa claramente visible. Escribió una advertencia formal. Mencionó grúas. Mencionó cargos legales. El auto volvió de todas formas. Y entonces llegó el sábado en que todo cambió. Era un fin de semana largo. Sus amigos lo esperaban. Habían planeado el viaje con semanas de anticipación. Y allí estaba ese auto, inamovible, con su nota más reciente, la más agresiva que había escrito, todavía debajo del limpiaparabrisas, intacta, como si ni siquiera hubiera sido leída. Llamó a la administración del edificio. Le dijeron que no podían hacer nada. Llamó a una empresa de grúas. Le explicaron que el estacionamiento estaba en el 3er piso. Que ningún camión podía subir hasta allí por las restricciones de altura y espacio. Un momento de silencio. Y entonces, una idea. Sus padres vivían a media hora. Tenían un garaje donde él trabajaba en un proyecto personal, una restauración de auto que llevaba meses. Y en ese garaje, había algo muy específico, gatos de posicionamiento vehicular. Para quienes no los conocen, estos dispositivos son simples pero ingeniosos. Se colocan bajo cada rueda. Un sistema hidráulico levanta el auto del suelo. Y entonces, con suficiente gente empujando, el vehículo puede moverse en cualquier dirección. Sin encender el motor. Sin llaves. En silencio. Llamó a sus amigos. Ninguno se negó. De hecho, ninguno dudó ni un segundo. Fueron al garaje. Cargaron los gatos. Regresaron al edificio. Y 6 hombres, tranquila y metódicamente, levantaron ese pequeño atechuac y comenzaron a empujarlo por el nivel del estacionamiento. Lo movieron con cuidado. Lo movieron en silencio. Lo llevaron hasta un rincón oscuro cerca de un pilar estructural, un espacio que nadie usaba oficialmente, donde la luz casi no llegaba y donde el espacio entre la pared y el pilar era apenas suficiente para un auto pequeño. Lo estacionaron con el frente apuntando a la pared. Dejaron la nota. Recogieron los gatos. Y se fueron a disfrutar su fin de semana. Cuando regresaron el lunes, el auto seguía allí.
Había apenas un pie de espacio a cada lado. Desde el ángulo en que estaban las ruedas delanteras, era obvio que alguien había intentado maniobrar para salir. Sin éxito. Una semana después, el auto había desaparecido. Hasta hoy, nadie sabe exactamente cómo lo sacaron de allí. Lo que sí se sabe es lo siguiente: ese auto nunca volvió. Nunca. A veces la mejor respuesta no es la más ruidosa. A veces es simplemente la más inteligente. Pero eso fue solo la primera historia. La segunda comienza con una pérdida. Y con la clase de dolor que remodela a una persona desde adentro. Era principios de los años 2010. Un hombre joven había perdido a su esposa, su amor de la preparatoria, la madre de sus 2 hijos, a los 22 años. Médicos negligentes. Una historia que él guarda para otro día. Lo que importa aquí es lo que vino después. Trabajando para pagar la universidad, obtuvo una maestría en educación antes de entrar al campo. Una beca del Consejo de Regentes lo cubrió todo. Parecía una ventaja. Resultó ser un obstáculo. Las escuelas públicas deben pagar salarios de nivel maestría, y muchas no están dispuestas a hacerlo con alguien sin experiencia en el aula. Años de sustituciones. Años de intentos. Años de puertas que no se abrían. Y entonces apareció una oferta diferente. Una escuela charter nueva. Recién construida. Con una filosofía que ponía los deportes y la educación al mismo nivel. Querían maestros que también fueran atletas. El hombre había jugado fútbol americano en la preparatoria y 3 deportes en la universidad. Pensó que tenía posibilidades. La entrevista fue extraña desde el principio. Las preguntas eran sobre rutinas de ejercicio, sobre filosofía atlética, sobre deportistas favoritos. La directora del plantel parecía amigable, algo bohemia, llena de buenas intenciones. Parecía. Empezó el año escolar. El edificio aún no estaba terminado. Los maestros nuevos llegaban a ayudar en la construcción mientras también preparaban sus salones. Y algo en ese proceso, algo en ser el primero en habitar ese espacio nuevo, encendió en él una especie de compromiso total. Decidió que se quedaría allí para siempre. Trajo todo. Años de materiales acumulados. Hojas de trabajo en miles. Libros de texto. Archiveros. Herramientas de enseñanza. Todo lo que había guardado en almacenamiento por años, comprimido en un cubo de aproximadamente 2 metros por 2 metros por 3 metros y medio. Sin valor monetario para nadie más. Invaluable para él. Lo metió todo al closet del fondo de su salón. Y comenzó a enseñar. El año fue duro. Algunos estudiantes que habrían ganado fácilmente el título del peor alumno de cualquier otra escuela donde había trabajado. Y luego estaba la madre de uno de ellos, la señora que manejaba el servicio de catering del almuerzo en el pasillo frente a su salón. Cuando él reportó el comportamiento del hijo a la administración, sin haber podido contactar directamente a la madre, la mujer lo tomó como una afrenta personal. Lo insultaba en voz alta cuando pasaba. Le gritaba frente a otros. Él empezó a quedarse en su salón durante el almuerzo para evitarla, comiendo sándwiches de mantequilla de maní porque no podía llevar nada que necesitara refrigeración. Con el tiempo la situación mejoró. Diciembre llegó con buen ánimo. La directora invitó a todos a una cena. Se despidieron con calidez. Él comenzó a planear un viaje familiar a Flagstaff. Se había casado de nuevo. Tenía 5 hijos en total. Eran 7. Estaban entrando al hotel cuando llegó el correo electrónico. Era el 23 de diciembre. Al mediodía. La directora le informaba, en pocas palabras, que su contrato había sido rescindido y que debía buscar empleo en otro lugar. El mismo mensaje había sido enviado a otro maestro, sin copia oculta, así que ambos podían verse en el destinatario. Nochebuena de Nochebuena. Despedido por correo electrónico. Llamó a la directora. Ella dijo que no le debía más explicaciones.
Él preguntó cómo recuperar sus pertenencias, ese cubo de materiales que llenaba el closet y desbordaba el salón. Ella respondió, y esto es literal, si veo algo que vale la pena guardar, te lo mando. No vuelvas al plantel. Él colgó. Le explicó la situación a su esposa. Y mientras hablaba, fue articulando en voz alta lo que ya sabía. El 99% de ese material no lo quería en casa. Nunca lo había querido en casa. Era basura útil para él, inútil para todos los demás. Y si la directora había dicho que no volviera, entonces no volvería. 3 días después tenía un nuevo trabajo. Esperó la llamada de pánico que, estaba seguro, llegaría antes del fin de año. No llegó. Pasó el año nuevo. Y el domingo antes de que las clases reiniciaran, con él a punto de comenzar en su nueva escuela al día siguiente, el teléfono sonó. La directora había estado entrevistando maestros nuevos desde noviembre, en secreto. Los posibles reemplazos habían recibido visitas al plantel, pero no habían entrado al salón que él ocupaba. La directora tampoco lo había visitado nunca. No tenía idea de cuánto había allí. Cuando la nueva maestra contratada llegó ese domingo y preguntó sobre los materiales del maestro anterior, la directora entró al salón por primera vez. Lo que vio la dejó sin palabras. Cada rincón, cada espacio, lleno. La nueva maestra rechazó el puesto ese mismo día. Dijo que había escuchado cómo habían despedido al maestro anterior y no quería ser parte de esa institución. La semana siguiente, 2 maestros más renunciaron. Sin sustitutos disponibles, los salones restantes absorbieron 30% más estudiantes. Luego se fueron 4 maestros adicionales, esencialmente todo un nivel académico completo y uno más del nivel inferior. La escuela tuvo que cancelar clases por 2 días. Esos 2 días se convirtieron en una semana. 2 maestros se negaron en forma rotunda a mover las pertenencias personales de alguien más. La directora insinuó a al menos un colega que algo le había pasado al maestro despedido. Todos en el plantel sabían que era mentira. La escuela nunca se recuperó. Pocos años después, el edificio fue adquirido por otra red de escuelas charter. Y él, instalado en su nuevo trabajo, lo supo por los contactos que había mantenido. Nunca tuvo que hacer nada ilegal. Nunca tuvo que confrontar a nadie. Solo tuvo que no volver. Esa fue su venganza. Y fue perfecta. Pero la tercera historia es diferente. La tercera historia no se trata de un auto mal estacionado ni de un trabajo perdido. Se trata de vidas. De vidas en peligro real. Un hombre pasa tiempo buscando en internet sin propósito fijo, como hacemos todos alguna vez. Un día, la búsqueda lo lleva al nihilismo, la creencia de que el mundo no tiene sentido, que nada importa, que la existencia misma carece de valor intrínseco. Se une a grupos de Facebook dedicados al tema. Lo que encuentra lo sorprende. La comunidad mezcla humor oscuro con depresión genuina. Los chistes sobre la muerte son constantes. La gente llega allí buscando conexión, buscando que alguien entienda su dolor. Y en ese ambiente de desensibilización constante, hay personas que están sufriendo de verdad. Él habla en privado con una de ellas. Le dice que no quiere vivir más. Le dice, el mundo no es real, pero mi tristeza sí. Él la escucha. La anima. Le dice que importa. Meses después, su cuenta de Facebook ha desaparecido. En 2016, una notificación. Alguien en uno de esos grupos está pidiendo consejo genuino sobre cómo quitarse la vida. En los comentarios, una persona le sugiere lanzarse frente a un tren en movimiento. Describe el método con detalle. Le dice que es rápido. Que es indoloro. Ese hombre de los comentarios es quien nos importa ahora. Lo llamaremos Nigel. Al principio, podría haberse pensado que Nigel simplemente era alguien siendo cruel por diversión. Pero cuando el hombre revisó el historial completo de comentarios de Nigel en esos grupos, el panorama fue diferente.
No había un solo mensaje de apoyo. No había una sola palabra de aliento hacia la vida. Cada comentario, sin excepción, era una recomendación de método. Una validación del suicidio. Un mensaje que decía, de una u otra forma, que rendirse era la respuesta correcta. Un hombre publicó que se sentía avergonzado de seguir fracasando en sus intentos. Nigel le respondió que no se desanimara. Que si se esforzaba lo suficiente, eventualmente lo lograría. Esto no era troleo. Era algo más frío. Más sistemático. Como si Nigel tuviera una misión personal de eliminar a quienes consideraba débiles. El hombre creó un perfil falso y le escribió directamente. Le advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Nigel respondió que no le importaba. Le advirtió una segunda vez. Nigel repitió que no le importaba, y bloqueó el perfil. Al día siguiente, Nigel volvió a publicar. El perfil de Nigel era completamente público. Cada publicación, cada foto, cada detalle de su vida visible para cualquiera que quisiera mirar. Era un hombre de familia. Publicaba regularmente sobre lo mucho que amaba a su esposa. En 10 minutos, el hombre tenía la dirección de su casa. Escribió una carta. A mano. La dirigió a la esposa de Nigel, por nombre, para asegurarse de que no pudiera ser ignorada fácilmente. El mensaje era breve: su esposo estaba animando a personas deprimidas a suicidarse en Internet. Que lo detuvieran. Que era su última advertencia. Un mes de silencio. Sin publicaciones de Nigel. Y entonces Nigel regresó. Fue entonces cuando el hombre tomó la decisión final. Buscó más información sobre Nigel. Y encontró algo que cambió la naturaleza de todo. Nigel trabajaba en una residencia de cuidado para personas mayores. En una posición senior. Una institución con reputación, con responsabilidad sobre personas vulnerables. El hombre reunió cada captura de pantalla que tenía. Meses de comentarios. Patrones claros. Evidencia irrefutable. Contactó a la residencia a través de su página de Facebook, desde un perfil anónimo y a través de una conexión encubierta, y envió todo. Una semana después, Nigel ya no aparecía en el sitio web de la empresa. Su perfil de LinkedIn no mencionaba más ese lugar de trabajo. Su estado de relación en Facebook había cambiado de "en una relación" a "es complicado". Y entonces sus publicaciones cesaron. Primero se volvieron escasas. Luego desaparecieron. Y finalmente, la cuenta entera fue eliminada. En cuestión de días, este hombre había perdido su empleo y dañado su matrimonio. Y para siempre, había perdido la plataforma desde la que operaba. ¿Siente culpa el hombre que lo expuso? Sí. Lo ha dicho. La siente especialmente hacia la esposa, que probablemente fue sacudida por esa carta sin haber tenido ninguna responsabilidad en las acciones de su marido. Pero luego piensa en la persona que le dijo que el mundo no era real pero que su tristeza sí lo era. Piensa en las personas a las que Nigel alentaba activamente hacia la muerte. Piensa en los residentes de esa institución de cuidado, bajo la supervisión de alguien que creía que ciertos seres humanos merecían desaparecer. Y la culpa se disipa. Y la culpa se disipa. Todos tienen derecho a una opinión. Nadie tiene derecho a cazar a los vulnerables. 3 historias. 3 personas que llegaron al límite. 3 situaciones en las que el sistema normal falló. Las notas fueron ignoradas. Las llamadas no fueron respondidas. Los correos quedaron sin respuesta. Las advertencias fueron desestimadas. Y en los 3 casos, la respuesta no fue violencia. No fue intimidación. No fue ilegalidad. Fue inteligencia. Paciencia. Y la determinación tranquila de alguien que ha decidido que ya es suficiente. Un auto mal estacionado terminó movido en silencio a la oscuridad de un rincón, y nunca regresó. Un aula llena de materiales inútiles para todos menos para su dueño colapsó una institución entera desde adentro.
Ancho que alentaba muertes perdió su trabajo, su reputación, y su plataforma con pocas capturas de pantalla y una carta dirigida a la persona correcta. No hay moraleja sencilla aquí. No hay una lección que se pueda empaquetar limpiamente. Solo hay una pregunta que estas tres historias dejan flotando en el aire, sin respuesta, larga después de que las pantallas se apagan.